estimados pastores y hermanos en Cristo. Hoy continuamos con la lección número 12. Eso sí, yo quiero que usted tenga ahí su Biblia, tenga su cuaderno, porque esta lección es muy importantísima. Vamos a hablar sobre la creación especial y el orden del hombre. Bueno, cuando hablamos de creación especial, significa que Dios hizo a cada criatura según su especie. O sea, Dios creó las diversas especies y luego las dejó que se desarrollaran y progresaran de acuerdo a las leyes de su especie o ser. Así es que hoy vamos a hablar sobre la creación especial. ¿Qué es una especie? Yo quiero que se grabe bien eso en su mente y en su corazón. Una especie es una clase de plantas o animales que tienen propiedades y características en común y que pueden propagarse indefinidamente sin cambiar sus características. O sea, una especie puede producir una variedad, es decir, una o más plantas o animales individuales que poseen peculiaridades notables que no son comunes a las especies en general. Por ejemplo, un tipo especial de caballo de carrera puede obtenerse mediante la cría por selección, pero siempre será caballo. Es así que en las especies equinas tenemos muchas razas que difieren considerablemente unas de otras. No obstante, ellas poseen ciertas características que las sitúan en las especies equinas. Cuando la Biblia dice en Génesis capítulo 1, del 24 al 25, que Dios hizo todos los seres según su especie, no estamos afirmando que Dios los hizo incapaces de desarrollarse en nuevas variedades. Solo queremos decir que Dios hizo a las especies distintas y separadas y colocó una barrera intermedia de manera que, por ejemplo, un caballo no podía desarrollarse hasta transformarse en una raza de animales que ya no pudieran denominarse caballos. Ahora, ¿qué prueba existe para determinar la diferencia entre las especies? Bueno, se puede determinar la diferencia entre las especies, se puede aparear dos animales a fin de que se propaguen, y si la descendencia de estos se puede propagar indiferentemente, luego pertenecen a la misma especie. Así es, entonces, no pertenecen a la misma especie. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El caballo y el asna pertenecen a especies distintas. Y si se intenta de que haya un cruce, entonces producen mulos o mulas. Pero estos son incapaces de reproducirse, o sea, no pueden engendrar mulas. Esta verdad contradice la teoría de la evolución, pues demuestra en forma evidente que Dios ha colocado una barrera que impide que una especie se transforme en otra especie. Pasajes lo encontramos, por ejemplo, en contra de la evolución en Génesis, capítulo 1, 24 al 27. Bueno, que usted lo anote. Génesis, capítulo 1, 24 al 27. Y después damos lectura a Génesis, capítulo 2 y el verso 7. Lo mismo que Primera de Corintios, capítulo 15, verso 39 al 40. Bueno, ya hablamos sobre la creación especial.
Dios crió las especies. Ahora vamos a hablar sobre el origen del hombre. La distinción que existe entre el hombre y las criaturas inferiores queda demostrado en la declaración cuando Dios dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre, oiga, a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Génesis capítulo 1, del verso 26 al 27. La creación del hombre fue algo diferente al de los animales. De acuerdo a este pasaje podemos ver que el hombre está representado como la cúspide de todas las órdenes de la creación. Está coronado como rey de la creación y se le ha dado dominio sobre todas las criaturas inferiores. Como tal, fue su deber y privilegio hacer que toda la naturaleza y todas las cosas creadas, colocadas bajo su gobierno, sirvieran a su voluntad y a su propósito, para que Él y todo su glorioso dominio glorificaran al Dios Todopoderoso, Creador y Señor del universo. Eso dice Génesis, capítulo 1 y verso 26, y hay un pasaje muy lindo y hermoso, como lo es el Salmo 8, Salmos 8, 4 al 9. El significado, vamos a ver algo muy interesante, acerca del significado de imagen y semejanza de Dios en el hombre, tal como lo dice el capítulo 1 y el verso 26. Bueno, de acuerdo a la Biblia, el hombre fue creado a la imagen de Dios y por lo tanto está en relación con Dios. El apóstol Pablo habló de esta gran verdad, aún mencionada en la literatura poética de los atenienses, en el libro de los Hechos, capítulo 17, del verso 28 al 29, cuando dijo: porque en él vivimos, y sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. Vea ese pasaje tan interesante, tan bello y tan hermoso. La palabra imagen y semejanza se usan como, diríamos, como sinónimo, sin ninguna distinción, y no se refiere a dos cosas diferentes. Por ejemplo, usted puede leer Génesis, capítulo 1 y el verso 26, se usaron ambas palabras, pero en el verso 27 solo se usa la palabra imagen, porque se consideró que era suficiente para expresar la idea completa, como dice Génesis 5:1. Se usa la palabra semejanza, pero en el verso 3, si usted lo puede leer, se usan ambos términos otra vez. Génesis 9:6 contiene solo la palabra imagen como una expresión completa de la idea. Qué hermoso y qué bello. Bueno, en el Nuevo Testamento se usa imagen y se usa el término gloria. Si usted lo puede ver en 1 Corintios 11:7, también lo puede ver en Colosenses capítulo 3 y verso 10. Nada más imagen. Y en Santiago capítulo 3 y verso 9, nada más se usan por igual, indicando lo mismo en la Santa Escritura.
Bueno, la idea es que mediante la creación, lo que era arquetípico en Dios se convirtió en copia en el hombre. Dios fue el origen donde se sacó la copia que es el hombre. Por consiguiente, esto significa que el hombre no solamente lleva la imagen de Dios, sino que es su verdadera imagen. Esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 11 y el verso 7. Ahora, ¿en qué consiste la imagen de Dios en el hombre? Bueno, los padres de la iglesia primitiva estuvieron en completo acuerdo en que la imagen de Dios en el hombre consiste principalmente en las características racionales y morales del hombre y en su capacidad por la santidad. Irineo y Tertuliano trataron de incluir las características físicas como imagen de Dios en el hombre. Sin embargo, esa idea fue rechazada por Clemente de Alejandría y Orígenes. Ellos rechazaron la idea de cualquier analogía corporal, porque Dios no es negro, Dios no es blanco, Dios no es chino, Dios es espíritu. Entonces, yo quiero que usted tenga ahí su Biblia y su lapicero. Entonces, la imagen de Dios en el hombre consiste en lo siguiente. Dice la palabra del Señor que Dios es justo y que Él es santo. Eso lo dice Salmo 119 y el Salmo 137, el Salmo 145, 17. También puede leer usted Isaías 45, 21, el libro de Apocalipsis, que también se le llama el libro de Revelación, capítulo 15 y el verso 3. Dios es santo. Lo dice también Primera de Samuel 2:2. Isaías 6, capítulo 6, del verso 1 al 5, como también Apocalipsis 4:2 al 8. Dios es santo. El hombre fue creado, hermano, en justicia y santidad. Efesios 4:24, Colosenses 3:10 y Eclesiastés 7:29. Dios es el Señor de todas las cosas y es por eso que Él gobierna sobre toda su creación, haciendo sentir su señorío. Lo dice Colosenses 1:16. Lo mismo que el Salmo 103, verso 22, como también el Salmo 145 y el verso 13, el libro de Daniel, capítulo 4, el verso 3, y primera de Timoteo, capítulo 6, verso 15, y Apocalipsis 19, 6. El hombre estaba destinado a ser la imagen de Dios en lo que respecta a su señorío. Y puesto que nadie puede ejercer soberanía sin súbditos ni reino, Dios le dio gente tanto como imperio, en virtud de que los poderes se derivan a raíz del hecho de haber sido formado a la imagen de Dios. Todos los seres vivientes sobre la tierra fueron representantes visibles de Dios en relación con la criatura que lo rodeaban. El Salmo capítulo 8 del 4 al 8, Génesis 1, 28 al 30. Señorío. Vamos entonces a ver. Justicia, santidad y gobierno. Tres cosas interesantes que tienen que ver con la imagen de Dios en el hombre. Vamos a ver otra cosa. Otro elemento que se incluye en lo que llamamos imagen de Dios en el hombre es la espiritualidad.
Dice el libro de Juan, capítulo 4, 24, que Dios es espíritu. No tiene forma humana. O sea, no tiene ninguna forma humana. Dios es espíritu. En el libro de Isaías 40, 18 lo dice bien claro, como también el verso 25. Y si usted puede ver Deuteronomio 4:12 y el verso 15 al 18, Dios es espíritu. Un espíritu es invisible, como dice Colosenses 1:15, Primera de Timoteo 1:17 y Hebreos 11:27. Entonces, el término imagen de Dios incluye todos los dones naturales como aquellas cualidades espirituales designadas como justicia original, es decir, el verdadero conocimiento de la justicia y la santidad, su espiritualidad, ya que el hombre es también espíritu. En él hay una sustancia inmaterial eterna, como dice Primera Tesalonicenses capítulo 5 y verso 23 y Hebreos 12:23, Filipenses 3:3, Mateo 10:28. El hombre no es una masa de carne caminando nada más que murió y punto, no, el hombre tiene espiritualidad. Los inventores de las características físicas del hombre con Dios fue Irineo y Tertuliano. Esos fueron los que hablaron de la fisonomía física de Dios en nosotros, pero eso no es correcto, porque Dios no es negro, Dios no es chino, Dios no tiene una forma física, porque es espíritu. Irineo fue obispo de León, allá por los años 220 de Cristo, y Tertuliano fue un padre de la Iglesia de Occidente y primer escritor cristiano en la lengua en Cartago por los años 155 al 222 de Cristo. Entonces, nos preguntamos, ¿verdad? ¿De qué está compuesto el hombre? Una pregunta interesantísima. ¿De qué está compuesto el hombre? De acuerdo a lo que nos dice Génesis 2:7, usted lo puede leer, el hombre está compuesto de dos sustancias, una llamado cuerpo, en hebreo basar, y en griego soma, y espíritu ruach, en hebreo, y en griego neuma. De acuerdo a lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 5, el verso 23, Hebreos 4:12, el hombre está compuesto de tres sustancias: espíritu, alma y cuerpo. Algunos exégetas bíblicos han defendido la tricotomía frente a la dicotomía, o sea que el hombre está compuesto de tres sustancias, otros que está compuesto solamente de dos. Ambos puntos de vista son correctos cuando se entiende como corresponde. Bueno, el espíritu y el alma representan dos lados o partes de la sustancia inmaterial del hombre, o sea, dos modos en los cuales opera la naturaleza espiritual. Aunque separado, el espíritu y el alma no son separables, o sea, se saturan y se compenetran mutuamente. Es por eso que al estar el espíritu y el alma tan relacionados en una forma intrínseca, los vocablos se emplean con frecuencia en una forma intercambiable. Por ejemplo, si usted lee Eclesiastés 12:7 y lee Apocalipsis 6:9 y lee también Mateo 10:28, juntamente con Santiago 2:26 y Apocalipsis 24, Hechos 7:59, Hebreos 12:23, el alma sobrevive a la muerte,
porque está vitalizada por el Espíritu. Sin embargo, ambos, alma y espíritu, son inseparables, porque el espíritu está entretejido en la trama misma del alma. Están fundidos, amalgamados en una sola sustancia. Ahora, ¿qué es el espíritu del hombre? Bueno, en todo ser humano habita un espíritu dado por Dios en forma individual. Por ejemplo, Números 16:22, Números 27:16, Lucas capítulo 8, 49 al 55, Hechos 7:59, a la vez Job 32:8, Proverbios 20:27 y Santiago 2:26, el espíritu representa, hermano, la naturaleza más elevada del hombre. Es la parte donde Dios se comunica con él, como dice Lucas 1:47 y Primera de Corintios 14:14, como también Juan 4:23 al 24 y Filipenses 3:3. Cuando el espíritu del hombre es habitado por el Espíritu de Dios, entonces se convierte esa parte en un centro de adoración, como dice Juan 4:23 al 24, de adoración, de oraciones, canciones y bendiciones. Primera de Corintios 14:15, Romanos 1:9, Colosenses 3:16. El espíritu del hombre está relacionado con la cualidad de su carácter. Una persona puede tener un espíritu altivo, ¿sí? Puede verlo usted en Proverbios 16:18. También puede tener un espíritu perverso, como dice Isaías 19:14. Puede tener un espíritu provocador e irritable, como dice el Salmo 106, verso 33. Y puede tener un espíritu precipitado, como dice Proverbios 14:29. Un espíritu también agitado, Génesis 41:8. O un espíritu contrito y humillado, como dice Isaías 57:15 y Mateo capítulo 5 y el verso 3. Ahora, ¿qué le sucedió al espíritu del hombre cuando éste pecó? O sea, cuando Adán pecó. Bueno, el espíritu del hombre quedó separado de Dios, no tuvo más comunión con Dios. La razón o causa de esta separación, ¿sabes qué fue, hermano? El pecado. Génesis 2:17, Isaías 29:2, Génesis 3:22 al 24, Dios le dijo: el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Hay tres fases con relación a esta muerte. Tres fases. Yo quiero que lo tenga muy en cuenta. Está la muerte espiritual, que se menciona en Efesios 2:1, también el verso 5. Colosenses 2:13 y Primera de Timoteo 5:6. Usted quiero que lo lea detenidamente. Adán no murió físicamente el mismo día, pero murió espiritualmente. Su espíritu quedó separado de Dios, quedó incomunicado con Dios, ¿verdad? Y después tenemos la muerte física, que dice Hebreos 9:27. También lo dice Romanos 5, del 12 al 14, la muerte física, el veredicto de Dios, que todo mundo tiene que pasar por esa etapa. También lo dice el verso 17. Y está la muerte eterna, como dice Apocalipsis 21:8. Juan 5, 28 al 29. Léalo detenidamente. Como Segunda Tesalonicenses, el capítulo 1 y el verso 9. Mateo 25, 41. Y también puede dar lectura al verso 46,
lo mismo que Apocalipsis 20:15, como el 14 del 9 al 11. Eso lo muestra ahí claramente que hay tres muertes: la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Ahora, qué interesante todo esto. ¿En qué estado se encuentra el hombre sin Dios? Bueno, el hombre sin Dios está muerto. Es un cadáver espiritualmente. Efesios 2, el verso 1 y verso 2. Colosenses 2:3. Muerto espiritualmente. Tu espíritu no tiene comunión con Dios. Es incapaz también de pensar, desear o hacer algo que tenga que ver con santidad. Efesios 4:17 al 19, lo mismo que Romanos 8:7 y Colosenses 3:5 al 7. El hombre es incapaz de entender las cosas que son del Espíritu. Eso dice Primera de Corintios 2:14, porque el hombre está acostumbrado a valorar situaciones con su mente y llega a sus propias conclusiones. Este se le llama el hombre psíquicos, ¿verdad? O el hombre natural. Una versión dice el hombre animal. Entonces vemos acá que el hombre tiene tres sustancias: espíritu, alma y cuerpo. Y que el espíritu es la parte que se comunica con Dios. Vamos a tener la próxima lección, la lección 13. Sería la lección 13 que vamos a estar hablando qué necesita el hombre para volver a tener vida. ¿Verdad? Qué bonita. La lección 13, muy interesante, no se la pierda y esperamos que usted sea edificado con esta palabra, con estas lecciones. Eso sí, use su Biblia, use la Biblia. Todos los textos que les he dado, amárquelos, véalos, léalos. Como dijo algún hermano, saboréelos y usted va a llenarse más y más del conocimiento del Señor. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, soberano Dios, gracias por haber criado las especies en el mundo en el cual vivimos. Y gracias por haber creado al hombre a tu imagen. Gracias por saber que tú eres un Dios santo, un Dios justo y un Dios que gobierna sobre todo, y que tú le diste al hombre esas cualidades también para bendición de él. Adoramos, glorificamos tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén.